Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Animal. El día de hoy vamos a hablar sobre los polinomios. Antes de esto vamos a hablar sobre los conceptos previos que necesitamos para entender mejor el tema. Como concepto previo vamos a ver lo que es una variable. ¿Qué es una variable? Es una representación de un valor cambiante, así como ya te cambiaba. Estas variables se dividen en dos, las variables independientes y las variables dependientes. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Las variables independientes son aquellas que no dependen de nada, es decir, pueden tomar cualquier valor para poder observar el comportamiento de algo. Por ejemplo, el tiempo es una variable independiente porque no depende de nada y sin embargo podríamos utilizar el tiempo como variable para poder calcular otras cosas. Eso lo vemos en física, por ejemplo, en la parte de cinemática y en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, también el número de personas en un cierto lugar es una variable independiente porque no controlamos a las personas que pasan por un lugar, entonces sería una variable independiente. Claro que dependiendo del caso. ¿Y qué es una variable dependiente? Una variable dependiente es aquella que depende de otra variable. Esa otra variable puede ser una variable dependiente o una variable independiente. Eso va a depender de cómo formulemos nuestros modelos matemáticos. Una vez ya visto lo que es una variable, vamos a ver lo que es una expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? Es aquella expresión que está expresado Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? mediante variables y constantes. ¿Cuáles son las partes de esta? Para poder ver mejor las partes vamos a representar primero una expresión algebraica que viene a ser esta, que es a por x a la a por y a la b y así continuando hasta z a la c, donde a viene a ser el coeficiente, x, y z vienen a ser las variables y a, b y c vienen a ser los exponentes. Hay dos tipos de expresiones algebraicas: los monomios y los polinomios. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? El monomio está expresado en un solo término. Como ejemplo, para entenderlo mejor, vamos a ver esta expresión: 3 por x al cuadrado por y a la quinta, donde el coeficiente viene a ser 3, las variables vienen a ser x y y los exponentes vienen a ser 2 y 5. Ahora pasando a polinomios, es una expresión de dos o más términos. Para poder verlo mejor vamos a ver el siguiente ejemplo. La característica de los polinomios es que en donde están los paréntesis en la parte del nombre nos indica quiénes son las variables. En este caso las variables vienen a ser x, y y z. Cualquier otra cosa que no venga a ser x, y y z deja de ser una variable. Por ejemplo, en el 3x al cuadrado y a la quinta, x al cuadrado contiene el x, entonces esa parte es una parte de variable. Y el y a la quinta contiene el y, es decir, esa parte también pertenece a una variable. Pero el 3 por sí no tiene a x y a y, por lo tanto 3 no es una variable y es un coeficiente. Igual con el segundo término, x al cubo de por sí ya tiene al x, pero no contiene el 1 que se está multiplicando, porque recordemos que en toda multiplicación un número que no exprese multiplicación es porque está multiplicado por 1. Por ejemplo, en vez de escribir 2 solamente podemos escribir 2 por 1 y no cambia nada porque 2 por 1 sigue siendo 2. En el tercer término tenemos menos y cuadrado por z a la cuarta. En este caso tenemos al y, a la variable y, a la variable z y frente a estos tenemos un menos, pero el menos por sí solo no es un número y es porque está acompañado de un 1. Al igual que en el segundo término, ahí también hay un 1. Entonces sería menos 1 otro coeficiente. Y las variables son las que están dentro del paréntesis del polinomio, que son x, y y z, y los exponentes son 2, 5, 3 y 4. El 2 del primer x, el 5 del primer y, el 3 del segundo x y el 4 del z. Pero ¿por qué no pongo el 2 del y? Es porque ya hay un 2 ahí, y aunque no lo ponga debe ser considerado como exponente. Para entender mejor esto de las variables vamos a ver el siguiente ejemplo. P de y, z igual a 3x al cuadrado por y a la quinta más x al cubo menos y al cuadrado por z a la 1. Como vemos, las variables vienen a ser solamente y y z. Todo aquello que no esté relacionado con y y z viene a ser un coeficiente. Entonces los coeficientes, el coeficiente del primer término viene a ser 3x al cuadrado, porque en 3x al cuadrado no hay un y ni tampoco un z. En el segundo término también solo sería el de x al cubo, y en el tercer término sería menos y cuadrado por z a la 1. Y como variables ya vimos que eran y y z, y los exponentes son 2, 5 y 1. 2 del segundo y, 5 del primer y
y 1 del z. Y ahora, ¿qué pasa con el x al cubo que está en expresión pero que no tiene nada que ver con una variable? A ese término se le llama el término independiente. ¿Y qué es el término independiente? Es aquel término que no cambia su valor ni que depende de ninguna variable. Es decir, no importa qué valor le pongamos a y y a z, porque recordemos que son variables y que le podemos poner valores, no importa qué valor tengan y y z, este valor no va a cambiar. Ahora vamos a ver lo que es el grado de un polinomio. El grado de un polinomio determina el grado más alto comparado a los monomios que conforman un polinomio, o un mismo monomio en todo caso. Hay dos tipos de grados, el grado relativo y el grado absoluto. El grado relativo es el grado de cada variable y el grado absoluto viene a ser el grado de todo el polinomio. Para entenderlo mejor vamos a ver lo siguiente. El grado relativo determina el exponente más alto de una sola variable y el grado absoluto determina la suma de exponentes más alta de cada término de una expresión algebraica. Por ejemplo, y para que quede más claro, tenemos p de x, y. Para el grado relativo de x tenemos que ver cuál es el exponente más alto de x. En el primer término tenemos 2, en el segundo 3, en el tercero tenemos 1 y en el cuarto tenemos 5. De todos estos el más grande es el 5. Y ahora para el grado relativo de y también tenemos que ver cuál es el exponente más alto de y. En el primer término tenemos 1, en el segundo término tenemos 7, en el tercero tenemos 1 y en el quinto tenemos 6. De todos estos el grado más alto es el 7, por lo tanto el grado relativo de y es 7. Y ahora el grado absoluto viene a ser la suma más alta de los exponentes de las variables de cada término del polinomio. Por ejemplo, si tenemos 3x al cuadrado por y a la 1, la suma de estos da 3, x al cubo por y a la 7, la suma de 3 y 7 da 10, x a la 1 por y a la 1, la suma de estos da 2. Y en el cuarto término viene a ser 5 y en el quinto término viene a ser 6. De todos estos el más alto es el 10, por lo tanto el grado absoluto del polinomio viene a ser 10. Y luego de esto vamos a ver lo que es el valor numérico. ¿Qué es el valor numérico? Es el valor del polinomio al reemplazar todas sus variables con algunos valores. Por ejemplo, si tenemos el polinomio p de x, vemos que este es un polinomio de una sola variable. Entonces si yo quiero hallar p de 2, entonces a x lo tengo que reemplazar con 2 y me quedaría 3 por 2 al cuadrado porque el x reemplaza el 2, más 2 al cubo porque el x está siendo reemplazado por 2, menos 5 por 2 más 7 por 2 a la quinta, y todo esto nos da un valor de 230. Es decir, el valor numérico del polinomio cuando x es reemplazado con 2 nos quedaría 234. Igual con p de 3. Nos quedaría 3 por 3 al cuadrado más 3 al cubo menos 5 por 3 más 7 por 3 a la quinta. Y esto es un total de 1740. Ahora, ¿qué pasaría si tengo dos variables? El p de 1,2, el primer término que viene a ser el 1 va a reemplazar a la primera variable que esté en el polinomio, es decir x, y el 2 al segundo. Entonces nos quedaría 1 al cuadrado por 2 al cuadrado más 1 al cubo por 2 menos 5 por 2 más 7, y todo esto nos da un valor de 13. Y ahora, para que ustedes puedan practicar, traten de hallar p de 0,1. Esto sale 2, pero la cosa es que ustedes también lo puedan hacer para que puedan entender mejor cómo se trabaja. Y ahora, dos operaciones importantes. Una de ellas es la suma de coeficientes. Para hallar la suma de los coeficientes de un polinomio se debe evaluar el polinomio en 1, es decir, que todas sus variables deben ser reemplazadas por 1. En el primer ejemplo tenemos p de x. Para poder hallar la suma de coeficientes necesito reemplazar al x con 1. Pero primero vamos a ver cuánto suma antes de hacer la operación. 3 del primer término más 1 del segundo término, 3 más 1 nos da 4. 4 menos 5 del tercer término, 4 menos 5 nos da menos 1. Menos 1 más 7 del último término, menos 1 más 7 nos da 6. Entonces, al reemplazar a x con 1 nos debe dar 6. Si reemplazo me quedaría 3 por 1 al cuadrado, más 1 al cubo, menos 5 por 1, más 7 por 1 a la quinta. Y esto da 6. Igual en el segundo polinomio. Si reemplazamos tanto a x como a y con 1, nos quedaría 4. En el tercer polinomio vemos que está expresado como multiplicaciones. Esto no varía en nada en cuanto a la operación, y para hallar la suma de coeficientes tenemos que reemplazar tanto a x como a y como a z por 1. Esto nos da un total de menos 80. La segunda operación importante es el término independiente. Para hallar el término independiente de un polinomio se debe evaluar el polinomio en 0.
es decir que todas sus variables deben ser reemplazadas por 0. Y vamos a ver los mismos ejemplos que vimos en suma de coeficientes y nos quedaría P0 igual a 3 por 0 al cuadrado más 0 al cubo menos 5 por 0 más 7 por 0 a la quinta. Todo nos da un total de 0. Y sí, porque al ver el polinomio vemos que no hay ningún término que no dependa de x. En el segundo polinomio nos quedaría P0,0, es decir, reemplaza tanto a x como a y por ceros. Y todo esto nos da 7. Y como vemos en el polinomio, el 7 es el único que no está siendo multiplicado ni por x ni por y. Es decir, es el término independiente. Y en el tercer polinomio nos quedaría un valor de 0. En las operaciones con polinomios, en la adición y sustracción vamos a ver que cumplen con la única regla de que si un término no tiene las mismas variables elevadas a los mismos exponentes, entonces no se pueden ni sumar ni restar. Como ejemplo vamos a sumar p de x y q de x. P de x más q de x sería sumar el primer polinomio más el segundo polinomio. Y comparamos para ver quiénes son los que tienen el mismo grado. Y vemos que los únicos que se pueden sumar son x al cubo con menos 3x al cubo y menos 5x con 2x. Ahora el p de x menos q de x es lo mismo pero haciendo las operaciones de resta. Hacemos la misma comparación y luego operamos con la resta. Ahora con la multiplicación. Para multiplicar polinomios se debe usar la propiedad distributiva. Para entender mejor la propiedad distributiva vamos a ver un ejemplo. Para poder hacer la propiedad distributiva multiplicamos 3x al cuadrado por el primer término del otro polinomio que viene a ser x a la cuarta. 3x al cuadrado por el segundo término sería 3x al cuadrado por 2x. Y 3x al cuadrado por menos 1 sería 3x al cuadrado por menos 1. Y repetimos el mismo procedimiento para el 1. X al cuadrado por x a la cuarta, esto es una propiedad de exponentes que hemos visto. Como los dos tienen la misma base que es x al cuadrado por x a la cuarta, los exponentes se suman. 2 más 4 nos da 6, por lo tanto quedaría 3x a la sexta. Nos quedaría 3x a la sexta más x a la cuarta más 6x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x menos 1. Las divisiones polinómicas lo vamos a dejar para un siguiente video porque son más amplios y necesitamos conocer mejor los temas. Y ahora vamos con los ejercicios aplicativos. Primero vamos con p. P de 3 sería 3 al cuadrado menos 3 más 1. Operando esto me sale 7. Y de la misma forma operamos todo lo que tenga que ver con el polinomio p, a excepción de p de 0 que podemos tomarlo como el término independiente de p que viene a ser 1. Ahora vamos con q. Q de p de 2, p de 0. Ya vimos que p de 2 nos da 3, entonces el primer componente sería 3 y sabemos que p de 0 es 1, por lo tanto que el segundo componente sería 1, sería q de 3, 1. Es decir, al x lo reemplazo con 3 y al y lo reemplazo con 1. Y esto nos da un total de 2. Y con q de 0,3 igual reemplazamos al x con el 0 y al y con el 3 igual a 10. Y luego reemplazamos estos valores que hemos hallado en lo que nos piden calcular y nos quedaría menos 8 sobre 7. Como segundo ejercicio vemos que nos piden hallar r de x, y. Por lo tanto primero vamos con la multiplicación de p de x por q de y nos quedaría x a la cuarta más 1 por 1 menos y. Multiplicamos x a la cuarta por 1, luego x a la cuarta por menos y, 1 por 1 y 1 por menos y. Y nos quedaría x a la cuarta menos x a la cuarta por y más 1 menos y. Y ahora a esto nos falta restarle s de x, y. Entonces sería x a la cuarta menos x a la cuarta por y más 1 menos y menos, todo entre paréntesis, y más x. El menos pasa a multiplicar al segundo miembro, nos quedaría menos y menos x. Nos quedaría lo mismo, pero al final nos quedaría menos y menos x. Pero solo nos queda operar esto y nos quedaría x a la cuarta menos x a la cuarta más 1 y menos y es menos 2y y el menos x al final. Por lo tanto, r de x, y sería x a la cuarta menos x a la cuarta de y más 1 menos 2y menos x. Y ahora les dejamos dos ejercicios para que puedan practicar. Espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden suscribirse y darle like al canal. Y no se olviden de pasar por nuestra página de Facebook para ver todas las ofertas que tenemos para ustedes. La música de fondo llega gracias a Catpop. Y suscríbanse a su canal. No olviden seguirlo en sus páginas. Hasta la próxima.